Ahora vamos a ver el teorema del valor medio de Lagrange. Este teorema nos dice que si tenemos una función continua también en un intervalo cerrado AB y derivable en un intervalo abierto AB, entonces existe al menos un punto C interior en el intervalo abierto AB, tal que la derivada de C en dicho punto coincide con f de b menos f de a partido por b menos a. Vamos a ver de nuevo que la explicación intuitiva de este teorema es muy sencilla. De nuevo, partimos de la gráfica de una función y partimos ahora del intervalo definido por los puntos a y b, y ahora nos fijamos en esta recta de aquí. Esta recta de aquí es la recta secante que une los puntos de la gráfica que pasan por los dos extremos del intervalo. Y la pendiente de esta recta secante, recordemos que coincide con la tasa de variación media de la función definida en este intervalo AB. Y esta tasa de variación media viene dada por esta expresión de aquí. Así que la pendiente de la recta secante viene dada por esta expresión de aquí. Y por otro lado, tenemos que, me dicen que tiene que existir un punto C cuya derivada tiene que valer esto mismo, es decir, la derivada que es la pendiente de la recta tangente a la función, a la gráfica de la función en un punto C, tiene que tener el mismo valor que la pendiente de la recta secante. Bueno, pues entonces aquí gráficamente se observa que este punto de aquí tiene una recta tangente cuya pendiente coincide con la pendiente de la recta secante que une los puntos A y B. De hecho, no solamente está este punto, sino este punto de aquí también tendría una pendiente igual a la pendiente de la recta secante. Es como el caso que vimos antes, el punto no tiene por qué ser único. La demostración de este teorema, desde un punto de vista formal, lo podemos hacer definiendo esta función de aquí. Vamos a definir la función g de x como f de x menos f de a multiplicado por b menos a menos f de b menos f de a multiplicado por x menos a. Esta función es continua y derivable, puesto que f es continua y derivable en el intervalo que nos están diciendo. Y además verifica que g de a, ¿cuánto vale? Pues g de a es f de a menos f de a, que es 0, por lo tanto si lo multiplicamos por b menos a también es 0, y por otro lado a menos a también es 0, así que este sumando de aquí también es 0, g de a es 0. ¿Y g de b? Pues g de b tenemos que f de b menos f de a por b menos a menos f de b menos f de a por b menos a, pues esto también es 0, los dos sumandos son iguales, de signo contrario, por lo tanto el valor de la función en b también vale 0. Tenemos una función continua y derivable en el intervalo AB y además en los extremos del intervalo la función vale lo mismo. Por lo tanto, por el teorema de Rolle sabemos que tiene que haber un punto cuya derivada sea 0. G' de C tiene que ser igual a 0. ¿Y cuánto vale G' de C? Pues a ver, G' de X va a ser igual a f' de X por b menos a menos f de b menos f de a por x', que es 1, la derivada de x es 1. Y esto de aquí, si me dicen que hay un punto C cuya derivada es 0, significa que f' de C por b menos a tiene que ser igual a f de b menos f de a. Si nosotros despejamos de aquí f' de C, obtenemos esta expresión que tenemos aquí.